Días. En esta mañana el Señor nos habla desde nuestro corazón para creerle. A Tomás le dijo el Señor: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Hoy lo vamos a ver el Evangelio que sí, hay muchos Tomás en este tiempo que no cree. Tiene que ver por ser un milagro, tiene que ver algo visible para creer a Jesús. Y muchos creen una parte nada más del Evangelio. Lo vamos a leer desde el día de hoy. Está tomado en San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 al 29. Y dice el Evangelio así: Tomás, uno de los 12, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo de sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acércate tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no crees. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en esta mañana el Evangelio nos habla desde nuestro corazón para creerle a Él, porque en este tiempo también hay muchos Tomás, siendo discípulos del Señor y no creyó. A pesar de que los discípulos le dijeron, le contaron, le evangelizaron y no creyó, hasta que Jesús se presentó y lo llamó para comprobar que Él es el Hijo de Dios y que Él era el que había sido clavado en la cruz. Bien, ¿por qué hay muchos Tomás en este tiempo? Porque conociendo el Evangelio, siendo discípulo del Señor y no cree. Por ejemplo, en San Lucas 24, 31 en adelante, o desde el 30 en adelante, cuando los discípulos de Emaús, Jesús les explicaba las Escrituras, solo se sentía una alegría, un arder del corazón, pero al final, al partir del pan, reconocieron que Él es el que Jesús se había estado con ellos. Y por eso muchos en este tiempo, Jesús no se hace presente y por eso muchos no creen. Pero Jesús se presenta en la fracción del pan. Jesús se presenta en la Eucaristía, la presencia real, pero no crea porque no lo vea. Eso solamente por fe. Eso solamente los ojos de la fe pueden entender que sí, Jesús está en el pan. Por eso San Mateo 28, 20 dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y por eso dijo en San Juan 6, 55, el que coma mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el tiempo postrero, dicen otras versiones. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué hay mucho Tomás? Porque no cree el Evangelio, cree nada más una parte. Cuando la Escritura habla que María es virgen, y otro dice virgen solamente antes, porque después es una mujer cualquiera. ¿Por qué? Porque no cree el Evangelio, a pesar de que está escrito, a pesar de que se evangeliza, pero no cree. ¿Por qué? Porque la duda. Por eso dijo: no sigas dudando, dijo a Jesús a Tomás, sino solamente crees. Entonces ustedes y yo somos dichosos cuando creemos el Evangelio del Señor.
Cuando nosotros abramos nuestros corazones y decimos, sí, el Señor está presente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Otros dicen, no, el bautismo del niño no puede ser, sino que cuando tenga uso de razón, está escrito el Evangelio, pero no cree. Otros Tomás también cuando el católico dice, yo puedo escuchar a cualquiera, yo puedo escuchar música de los hermanos separados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios está ahí, porque Dios está donde sea. Y ciertamente Dios está donde sea, pero el Evangelio lo divide, lo hace la separación cuando dijo en San Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellos hay que traerlos. Se dan cuenta que no está de acuerdo al Señor, y también le dijo a Pablo que él creía que ahí procedía la salvación en su religión judaísmo, pero Jesús lo trajo, lo cambió para seguir su evangelio. Pero que también encontramos también otro de los católicos dice, yo puedo escuchar, no hay ningún problema si la música nos atrae, es buena alabanza, sí, pero que también dice en segundo de Juan versículos 10 y 11 dice, si alguno viene a ustedes, trae otra doctrina, no la reciban, ni lo saluden. ¿Por qué? Porque se hace cómplices de su pecado. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que sí hay una diferencia estar en la iglesia del Señor al no estar en la iglesia del Señor? Porque no se sale de la iglesia del Señor, hay un pecado que se llama la apostasía, y es un pecado que no puede ser Cristo haya perdonado, sino que lo dice y lo dice el Evangelio. Entonces, por eso les decía a ustedes que hay muchos Tomás. Ustedes y yo a veces somos Tomás porque queremos creer a Jesús por medio de un milagro, creer a Jesús porque se tiene que trae algo expectativa, porque tiene que ser como porque dicen algunos, es que ese es un pastor, un evangelista, un maestro. Dios mío, si no tiene por qué haber una expectativa, un espectáculo. El Evangelio del Señor solamente se cree lo que no se ve. Solamente hay que creer. Se necesita fe para creer en el Señor. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos, en esta mañana que no estoy en la ciudad, estoy un poquito lejos, 200 kilómetros de la ciudad, y estoy grabando este evangelio y me da mucha alegría en esta mañana porque Dios nos da la vida, nos da el soplo de aliento para ser teniendo vida, y teniendo vida, ¿por qué no podemos hablar del Señor? Porque Él es nuestro Rey, Él es el dueño de todo lo que existe, y por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.